Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la segunda clase del taller de TriCaster y dirección de cámaras. A continuación voy a compartir la pantalla. Bien, los temas que vamos a ver hoy. Vamos a ver 4 temas. ¿Qué es un balance blanco y la temperatura de color? Algo de iluminación muy básico. El color y las sensaciones. Y la iluminación en el cine. ¿Qué es el balance blanco? Es un ajuste de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores básicos, rojo, verde y azul. Para hacer un buen balance de blancos tenemos que tener en cuenta la temperatura de color de la luz de nuestra escena. Un balance de blancos correcto hará que nuestra imagen parezca natural, que el blanco se vea puro y no virado a otro color. Cuando uno empieza a grabar, ya sea en el estudio o en exteriores, lo primero que tiene que hacer es su balance de blancos. ¿Qué pasa si no hace el balance de blancos? Lo más probable es que en algún momento determinado la cámara automáticamente vire el color. Por ejemplo, si de pronto enfocan algo de color naranja, por ejemplo, entonces la cámara, para compensar, como se está yendo el naranja, para compensar esa luz naranja, va a volver un poco azul la toma. Y al revés, ¿no? Si captan algo que tenga un color azul, la cámara se va a volver más naranja. Entonces, eso es algo pues que una persona que no trabaja en esto no sabe, ¿no? Pero cada vez bueno, se puede utilizar en automático también, ¿no? Pero lo profesional es hacer un buen balance de blancos para que los colores se vean más naturales. Y esto en cualquier cámara de cualquier marca, modelo, a partir de las semiprofesionales hasta la profesional. Ahora, por otro lado, ¿qué es la temperatura de color? Es el color de la luz emitida por una fuente, sea un reflector o el sol. Las temperaturas de color varían de frías, azules, a cálidas, naranjas. Esta temperatura se mide en grados Kelvin. La temperatura de color no es otra cosa que el color de la luz. Cada ambiente tiene un color determinado, que está dado por el foco, la pintura de la habitación, pero cada ambiente, por ejemplo, una casa, tiene un tono determinado y eso se dará, como les digo, según diversos factores, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es la fuente de luz. Tonalidades frías y cálidas. Mientras más grados Kelvin tenga la fuente de luz, la imagen será más azulada, luz fría. Por otro lado, mientras menos grados Kelvin tenga la fuente de luz, la imagen se verá más amarilla o naranja, luz cálida. Bueno, ese es un video explicativo, pero antes de verlo, quería mencionarles que esto que les estoy comentando, más que el aspecto teórico, es para que ustedes aprendan poco a poco a interpretar esto, ¿no? Por ejemplo, acá la foto a la derecha la vemos con unos girasoles, hay una tonalidad amarilla que parece que es intencional. Y al lado izquierdo, bueno, vemos una tonalidad bastante azul. Y esto está relacionado con las sensaciones que uno quiere transmitir. Por ejemplo, es muy raro que una escena romántica tenga pues una tonalidad azul o colores fríos. Lo más común es que de repente es de noche, pero siempre por ahí hay tonos cálidos, ¿no? Una fogata, o alguna fuente de luz que emita una luz cálida, ¿no? Igual todo lo que es alegría. Es raro pues que una película de terror tenga colores cálidos, por ejemplo, ¿no? Que se desarrollen ambientes amarillos, naranjas. Lo más probable es que tenga colores fríos. Entonces, ahí hay una primera diferencia, ¿no?
En la primera clase estuvimos viendo cómo los encuadres y los movimientos de cámara transmiten sensaciones. Bueno, los colores también transmiten sensaciones. Entonces, es primero importante aprender el concepto para después saber aplicarlo. Acá lo que vamos a ver es una explicación un poco relacionada con lo que les acabo de explicar. Hola, hoy vamos a ver qué es esto de la temperatura de color, un concepto importante cuando hablamos de luz y que normalmente va ligado al de balance de blancos. Probablemente si estás ahora viendo este tutorial es porque son cosas que no tienes demasiado claras, así que vamos allá. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiera un cuerpo negro teórico calentado a una temperatura determinada. Vale, ahora para que nos entendamos, la temperatura de color no es otra cosa que el color de la luz. La luz tiene una composición espectral y según sea esta diremos que tiene una temperatura de color u otra, es decir, unas luces serán más cálidas y otras serán más frías. La unidad de medida que utilizaremos para medir este color de la luz son los grados Kelvin, a pesar de que no estamos hablando de temperatura sino de color. Una bombilla de nuestra casa emite una luz más cálida que la luz que emite el sol, que es más fría. Las diferencias en el color de la luz las vemos mejor si las comparamos unas con otras. Veis que Débora está iluminada por dos fuentes de luz de temperaturas de color distintas. Una es más cálida, tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin y la otra es más fría, tiene una temperatura de color de 5600 Kelvin. Cuanto más cálida es una luz, más baja es su temperatura de color y cuanto más fría es una luz, más alta es su temperatura de color. Incluso la temperatura de color del sol varía a lo largo del día. En el amanecer y en el atardecer la luz es más cálida, es decir, que la temperatura de color es más baja, y al mediodía la luz es más fría, es decir, que su temperatura de color es más alta. Un día nublado, la temperatura de color sube y en una zona exterior a la sombra la temperatura de color es aún mayor, es decir, que es más fría. Ahora bien, la visión humana es capaz de acostumbrarse a esas diferencias de temperatura de color en la luz porque el cerebro las procesa y las interpreta. Si nosotros miramos una hoja de papel blanco dentro de nuestra casa de noche con luz artificial, la veremos igual de blanca que si la observamos en la calle a plena luz del día. Nuestro cerebro es capaz de interpretar ambas luces como neutras, como blancas, ni cálidas ni frías. Pero las cámaras no son tan listas. A la cámara nosotros le tenemos que decir si estamos trabajando con una luz cálida o con una luz fría, o sea, con luz de 3200 o de 5600, porque si no, la interpretación no la va a hacer correctamente, es decir, que tendremos imágenes con dominantes de color cálido, frío o verdoso. En base a esto hacemos dos grandes grupos de fuentes de luz en cuanto a su temperatura de color, las fuentes de luz cálidas y las fuentes de luz frías, básicamente las de 3200 y las de 5600. Fuentes de luz cálidas, o también llamadas luces de tungsteno, son una vela, una bombilla incandescente, un fluorescente de color cálido o un proyector Fresnel. Las fuentes de luz frías, también llamadas de luz día, son el sol, un fluorescente de color frío, un proyector HMI, un monitor de televisión, etc. Aquí es donde entra en juego el famoso balance de blancos, que no es otra cosa que decirle a nuestra cámara bajo qué condiciones de luz estamos trabajando. Hay que tener en cuenta el color de las fuentes de luz para adaptar el balance de blancos de nuestra cámara a ellas. En las cámaras, el balance de blancos de luz día se simboliza con un sol y el balance de blancos de tungsteno se simboliza con un simbolito de una bombilla. Si nosotros estamos trabajando con una fuente de luz fría y ponemos el balance de blancos en luz fría, la imagen aparecerá neutra. Porque si tenemos luz fría, pero si nuestro balance de blancos está puesto en luz cálida, lo que nos ocurre es esto. Tenemos una imagen con dominante azulada. Lo mismo pasa si estamos trabajando con una fuente de luz cálida y ponemos el balance de blancos de la cámara en luz cálida. La imagen aparecerá neutra, sin dominantes de color. Porque si tenemos luz cálida, pero nuestro balance está puesto en luz fría, pasa esto. Tenemos una imagen con dominante anaranjada. Ahora hay que tener en cuenta que una luz puede no solo ser fría o cálida, sino que además puede ser más o menos verde o más o menos magenta, como por ejemplo estos fluorescentes industriales que tienden a tener desviaciones hacia el verde, sobre todo. Por eso las cámaras, además de tener el balance de blancos estándar de luz día o luz de tungsteno, nos dan la opción de hacer balances de blancos manuales para corregir estas dominantes verdes o magentas. ¿En qué consiste un balance de blancos manual?
Ponemos una hoja blanca bajo la luz con la que vayamos a trabajar, la encuadramos con nuestra cámara y hacemos un balance de blancos manual, con el que le indicamos a la cámara que queremos que esa luz con la que estamos iluminando nuestra hoja aparezca como neutra, sea el blanco, por así decirlo, sin ninguna dominante de color. Como veis, al hacer el balance de blancos manual hemos corregido esta dominante verde que tenía la luz y le hemos dicho a la cámara que esta luz es neutra. Bueno, y hasta aquí la explicación de la temperatura de color. Espero que os hayan quedado más claros todos estos conceptos. Y recordar, todo esto no quiere decir que nosotros siempre tengamos que grabar imágenes neutras en cuanto al color. De hecho, el mezclar temperaturas de color o tener dominantes de color, tanto frías como cálidas, es un recurso estético que se utiliza continuamente. Pero debemos hacerlo de una manera consciente y con una intención. Básicamente que nosotros dominemos a la técnica y no ella a nosotros. Bueno, pues nos vemos en el próximo tutorial. Bueno, eso último que ha dicho esta instructora es bastante importante, ¿no? El balance blanco se hace para determinar el blanco puro, para que los colores se vean naturales. Pero si yo quiero, puedo intencionalmente hacer que el rostro de una persona se vea azulado, para darle de repente un toque de misterio, o si fuera pues una película de terror, algo de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? Ella no haría pues el balance blanco. Ahí tendría que ser el balance en naranja para que la cámara busque compensar y vire al azul. Entonces, todo lo que yo tenga delante mío va a tener esa tonalidad de azul. Entonces, no siempre se va a buscar el color natural. De repente se quiere buscar un efecto intencionalmente y ahí uno tendrá que ver si hace el balance en blanco, en naranja o en azul, que son los más comunes. Vamos a ver otro video relacionado con esto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Prendo. Y hoy día vamos a hablar sobre la temperatura de color y el balance de blancos. Dos conceptos que están asociados entre sí y que es muy importante que lo tengas muy claros. Por ser conceptos bastante básicos, probablemente creas que ya lo conoces muy bien, pero en este video veremos también algunos ejercicios en donde ponemos el balance de blanco a nuestro favor para darle un uso creativo a nuestras imágenes. Así que vamos con el balance de blanco. Gracias a la luz vemos todo lo que nos rodea. También gracias a la luz percibimos los colores de las cosas. Pero la luz en sí misma no tiene siempre el mismo color. Pensemos en la luz de una vela, o la luz de una lámpara de una casa, o la luz de la calle por la noche, o la luz del sol. Todas estas fuentes de luz tienen diferentes temperaturas de color, que en términos prácticos es lo mismo que decir que la luz tiene diferente color. Ahora, ¿por qué hablamos de temperatura si estamos hablando de color? Esto es porque los entendidos en la materia hicieron el ejercicio de calentar un cuerpo negro que no reflejaba la luz y estudiaron los colores que irradiaba este a medida que su temperatura subía, es decir, a medida que se calentaba. La unidad de calor que utilizaron para calentar el cuerpo fueron los grados Kelvin. Y así se determinó esta tabla, que a quienes hacemos video hoy nos es de gran utilidad. De una manera aproximada podemos decir que la luz de la vela tiene 1850 grados Kelvin, una lámpara doméstica tiene entre 2800 y 3000 grados Kelvin, la de un fluorescente es de 4500 grados Kelvin, la luz del día tiene más o menos 6500 grados Kelvin y la pantalla del televisor podría llegar hasta los 10.000 grados Kelvin. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestro trabajo como realizadores de video? La cámara es una mala imitación del ojo humano. Por ejemplo, nosotros podemos decir que esta rosa es roja o que esta planta es verde bajo cualquier situación de luz, o para decirlo más técnicamente, bajo cualquier temperatura de color. No pasa lo mismo con las cámaras de video, a las cuales les debemos de decir con qué temperatura de color estamos trabajando para que registre un color apropiado. A este procedimiento se le llama hacer balance de blancos. Existen dos maneras de hacer balance de blanco, aunque hay una tercera que sería el balance automático, de la cual no debería hablarte porque da resultados muy malos. Vamos a ver la primera y es hacer balance de blancos de manera manual. En cada modelo de cámara el procedimiento es un tanto distinto, pero la idea es buscar una superficie completamente blanca a la cual esté cayendo la luz con la que vamos a trabajar. Llenamos nuestra imagen con esta superficie blanca, no importa si está fuera de foco,
y apretamos el botón de balance de blancos. De esta forma la cámara entiende con qué tipo de luz estamos trabajando. La segunda forma es aplicar un balance de blancos preestablecido. Probablemente en el menú de tu cámara te topes con estos iconos y vas a elegir el que se adecue a la situación de luz con la que estás trabajando. Para luz de interiores, luz fluorescente, luz del sol, un día nublado o bajo la sombra. Quienes creen que este segundo método no es tan preciso como el primero, les puedo decir que no necesariamente es así, porque una vez en edición es posible variar la temperatura de color un poco. No es posible hacer una variación completa, aunque si grabas en RAW, sí se puede tener toda la gama de balance de blancos a tu disposición. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos balance de blancos? Imagínate que la última vez que se usó la cámara se grabó bajo el sol. Es decir, pusimos el balance de blanco a 6500 grados Kelvin. Más adelante la encendemos por la noche con luces incandescentes y el resultado va a ser que todo se ve anaranjado o tirado al rojo. Por el contrario, si la última vez trabajamos en un interior y pusimos la cámara, por ejemplo, a 2800 grados Kelvin, si no hacemos balance de blancos, todo se va a ver de color azul. Y estos errores son complicados de corregir en edición. Ahora que ya sabemos que es súper importante hacer balance de blanco antes de empezar a grabar, quisiera mostrarles el uso creativo que se le puede dar al balance de blanco y a las temperaturas de color de las luces. Imaginemos que usamos luces cálidas de 3200 grados Kelvin, por ejemplo, y hacemos balance de blanco. En ese momento la luz cálida aparece como blanca, pero ¿qué pasa si ponemos una luz de día o luz de exterior? Esta luz va a aparecer de color azul. Como lo vemos en este ejemplo de mi hija Valeria, he hecho balance de blanco con luz cálida y he aumentado una luz de 5600 grados Kelvin, una luz de día, para que simule la luz de la laptop. En verdad la laptop está apagada y he colocado una pequeña luz portátil rebotada a su rostro. Eso se consigue cuando incluimos una luz de día en una escena balanceada con luz cálida. Y en este cuadro hemos hecho algo similar, hemos hecho balance de blanco con la luz de día. Eso quiere decir que las luces cálidas van a aparecer como luces amarillas. Y en este ejemplo eso es lo que hemos hecho. Nuestra luz principal es una luz de día, hemos hecho balance de blanco con ella y hemos incluido una luz cálida que aparece de color amarillo. Listo. Ahora vamos a, bueno, eso fue la primera parte referida a lo que es balance de blancos y temperatura de color, que como les digo, se hace con cualquier cámara, con todas las cámaras profesionales y semiprofesionales. Ahora, bueno, este no es curso de iluminación, pero de todas maneras les explico los puntos básicos de iluminación, porque de todas maneras es un tema que va con lo que es dirección de cámaras. Cada vez que se ilumina una persona, acá vemos una persona que está en un plano cenital, ¿no? La vemos como si la cámara estuviera arriba. Hay primero que nada, una luz principal, que es esta a la izquierda, que es la que ilumina el personaje. Para empezar, en todo estudio, siempre todas las luces tienen que estar apagadas y encenderse solamente las que se van a utilizar para iluminar la escena o la persona. Entonces, la principal es la fuente que ilumina a la persona. De ahí está la luz de relleno, que en este caso es esta de acá, que está un poquito más grande, que es para eliminar las sombras que proyecta esa iluminación, esa persona. Y luego está el backlight, que ayuda a despegar al personaje u objeto del fondo. ¿Qué sucede? Que la luz que se pone atrás de la persona, se intenta que le cree un halo de luz en el pelo y en los hombros, para que se note que no está pegado, que no es una estampa, una figura, sino que no está pegado al fondo, ¿no? Como que le da una profundidad al fondo. Entonces se ve mejor. Vamos a verlo ahora en ejemplo con este video.
Bueno, este es un triángulo fotográfico básico para una puesta en escena, una entrevista, una presentación, etc. Entonces, esta sería la luz principal, esta sería la luz de relleno y esta sería la luz de contra o luz de atrás. La función de la luz principal es modelar mi cuerpo y, como su nombre lo dice, ser la luz principal dentro de la escena. La luz de relleno es la luz que me va digamos que a matar un poco las sombras o a minimizar un poco las sombras que me genera la luz principal para que este lado no me quede oscuro. Y la luz de contra es la luz que va a separar mi cuerpo del fondo. Entonces, esa es la que va a servir como para generarme esta pequeña destello de luz acá a este lado y es la que va a generar que yo no esté pegado directamente a la pared y me genera dimensionalidad. Si quieren, vamos a ver en este ejercicio, vamos a ver qué pasa cuando apagamos una de las luces o algunas de las luces que están acá. Vamos a apagar primero la luz principal. Como ustedes pueden ver, ¿qué pasa? Al apagar la luz principal quedó un poco oscuro a este lado y a este lado quedó con un poco de iluminación y la luz de contra se ve perfectamente. Vamos a apagar la luz de contra y a ver qué pasa. Bueno, la luz de contra, si no tenemos la luz de contra, ustedes van a ver que el fondo va a estar muy adherido a mi cabello que es negro y el fondo que es oscuro. Entonces, por eso lo de importante de la luz de contra. Y quedamos solo con la luz de relleno. En teoría, podría decirse que uno puede trabajar con una sola luz, solo que vamos a perder algunos elementos básicos de la iluminación, que es separación de fondo y vamos a perder un poco el volumen que me genera la luz principal. Entonces, luz principal, luz de relleno y luz de contra. Una de las dificultades que tenemos con la luz de contra es que siempre vamos a tener presente el trípode en la parte de atrás. Entonces, ¿qué hacer con la luz de contra? La podemos retirar un poco de tal manera que se salga del plano que estamos haciendo. Muchas veces, si es posible, podemos colgarla en una puerta, en una cercha, en algún elemento que nos sirva para que quede completamente desde atrás y no tengamos la dificultad del trípode que nos esté estorbando en el plano. Como acabamos de ver, dentro de la iluminación o triángulo fotográfico no es necesario tener 3 luces artificiales. Podemos utilizar varios recursos. Uno de los recursos es utilizar una superficie blanca o una superficie brillante que sirva de luz de relleno. En este caso utilizamos una luz principal que me está dando por este lado y al mismo tiempo está pegando o rebotando contra la superficie blanca y me está dando de luz de relleno por este lado. Y adicionalmente tenemos la luz de contra. Esta es una iluminación de triángulo fotográfico con 2 luces artificiales y una por reflexión. Como podemos ver aquí en este ejemplo, otro de los recursos que podemos utilizar es, cuando estamos dentro de una oficina, es utilizar la luz contra el techo y simplemente rellenar todo el espacio y todo mi rostro, y utilizar una luz de contra. Entonces miramos en este ejemplo que solamente estamos utilizando 2 luces, una rebotada contra el techo y otra que es la luz de contra. Para mí es muy importante la luz de contra, por eso yo siempre trato de conservarla. En este ejercicio vamos a ver cómo optimizamos más recursos. Uno de ellos es utilizar la luz completamente de frente, utilizar el contra, pero la luz de frente utilizarla con un difusor. Ese difusor nos va a servir a nosotros para que la luz sea un poco más plana y no le dé muy fuerte en los ojos al personaje. Este es otro de los ejemplos que vamos a ver hoy. Es uno de los recursos que digamos que yo utilizo, pero es en casos extremos. Supongamos que yo tengo solo una luz y no tengo más recursos y quiero utilizar estéticamente bien la iluminación. Entonces puedo utilizar la luz de contra de tal manera que le pegue al icopor y me rebote a mí en el rostro y al mismo tiempo me esté dando de luz de contra en la parte de atrás. Solo estoy utilizando una luz artificial y estoy utilizando un recurso que se llama o icopor o superficie blanca o superficie brillante. Adicional a estos ejemplos que acabamos de ver, es importante que tengamos en cuenta 2 cosas. Primero, la distancia de las luces.
Cada que alejamos o acercamos una luz, la intensidad de la luz aumenta o disminuye. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y también que el iris de la cámara hay que estarlo graduando según el nivel de luz que tengamos en la escena. Bien chicos, ese fue el principio básico de iluminación. Y ahora para terminar con este tema, les muestro este video que también está referido a lo mismo y es muy interesante. Para los que estéis más flojos en iluminación, vamos a tratar de hacer un breve resumen de los esquemas más básicos de iluminación que podríais aplicar. A partir de ahí, en cada situación diferente que os vayáis encontrando, podéis ir adaptando vuestros conocimientos e ir probando cosas nuevas. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje. Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por dos motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rembrandt. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos esticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el estico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras, es la luz predominante sobre el resto, como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal. Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer, eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría, y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras, es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra.
Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles. Y muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara. Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal. Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste y al revés, y tendremos una imagen más o menos dramática. La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia. Con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial básico sobre iluminación. Espero que os haya aclarado algunos conceptos. Y ya sabéis, esto es solo una base sobre la que empezar a trabajar. A partir de aquí, usad toda vuestra creatividad para resolver las diferentes situaciones que se os planteen. Que disfrutéis. Bien, chicos, y ahora ya hemos visto lo que es un poquito de iluminación, ¿no? La parte más básica. Y ahora les hablo un poquito del color, el color y las sensaciones. Los colores, al entrar por el sentido de la vista, producen sensaciones en nuestro interior, al igual que los olores o sabores de los alimentos lo hacen a través del olfato y el gusto. El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Asimismo, determinados colores despiertan actitudes enérgicas o pasivas. O sea, un poquito lo que les mencioné al comienzo, los colores también transmiten sensaciones. Entonces, entre la iluminación y la colorización, las personas que hagan dirección de cámaras pueden transmitir la sensación que quieran, ¿no? Si es de alegría, tristeza, de paz o de euforia. Ya dependerá de su habilidad para usar la iluminación correcta para eso que quiere transmitir y los colores correctos. Voy a mostrarles un video que tiene que ver con el color y las sensaciones. El color es un elemento que está en todo y convivimos con él durante toda nuestra vida. Pero siendo así, ¿acaso los colores no ejercerían algún poder sobre nosotros? Pues la respuesta, según la psicología del color, es un sí. Y como sabemos bien de qué va esto cuando tocamos temas de psicología en este canal, será mejor que tomen nota. Prepárense para conocer sobre la psicología del color y sobre todo, prepárense para saber cómo podemos sacarle algo de provecho. Así que, empecemos. Ok, sé que parece un conocimiento esotérico, pero la verdad es que la psicología del color es un campo de estudio que tiene como base la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, que proponía que el color dependía de nuestra percepción. A partir de esto, la psicóloga Eva Heller decidió hacer una investigación más profunda sobre cómo actúan los colores sobre nuestros sentimientos y la razón. Pues bien, el resultado fue bastante amplio y da grandes luces sobre algunos saberes populares como el diseño de productos, test basados en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de personas mediante la publicidad y mercadeo y mucho más. Y como es obvio, se convierte en una gran herramienta para muchos profesionales en diferentes áreas. Y claro, también para cualquier persona. Sin embargo, no debemos olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado dependiendo de la cultura. Sabemos al menos a grandes rasgos que ciertos colores evocan emociones, tales como los colores cálidos y fríos. Pero la idea es tan simple como cuando entras a un supermercado y escuchas cierto tipo de música y un decorado de un color determinado, que de alguna manera te motiva sutilmente a comprar y comprar. Y la clave simplemente es evocar una emoción. Por ejemplo, el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiastas. Y según Color Marketing Group, una compañía especializada en el uso de colores, casi el 85% de las razones por las que una
una persona elige un producto sobre otro tiene que ver con la percepción del color. Pero bueno, a continuación identificaremos algunos colores y sus significados, los cuales serían los más aceptados por lo menos en Occidente. Sin embargo, recuerden tener en cuenta también el contexto. Así que atentos y empecemos. Blanco. Este color representa la inocencia, la limpieza, la paz y la virtud, y es un color que no tiene una connotación negativa, así que puedes usarlo para transmitir sencillez y limpieza. Además de que en espacios pequeños, pintar las paredes de blanco da una sensación de espacio y profundidad. Este es un color atemporal y no pasa de moda. Además, se piensa que el inicio de las cosas es blanco. Por eso, es común que las mujeres usen un vestido de novia blanco para simbolizar el inicio de una nueva etapa. Azul. Representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. Además, es un color elegante y usado en muchas empresas para transmitir confianza y tranquilidad. Para dar un ejemplo, el logotipo de Facebook. Sin embargo, si se usa el tono de azul equivocado, puede hacer ver a una marca como fría, distante e inalcanzable. Este color normalmente se asocia con la mente. Es por eso que los consumidores la asocian con la lógica y la comunicación. Rojo. Este color es el color de las pasiones, sean buenas o malas. Con él se puede proyectar mucha furia, excitación y alegría, y por obvias razones es el color más usado en movimientos revolucionarios, mientras que en la publicidad es usada para impresionar. Este color puede hacer que una persona luzca mucho más atractiva, atrayendo la atención y las miradas. Verde, el color de la naturaleza por excelencia. Es el color de la esperanza, la fertilidad y la juventud, pero... Perdón que ha admitido a alguien. En tonos más oscuros puede simbolizar el dinero, el prestigio y el poder. Es un color que se puede usar para expresar una conciencia ambiental, pero negativamente se le puede asociar también con el veneno, con los monstruos y con la ira. No por nada, Hulk es verde. En la publicidad es usada por Starbucks para proyectar el cuidado por la naturaleza, mientras que algunas cerveceras la usan para proyectar frescura. Morado. Este color representa la elegancia y la sofisticación. Además, también se asocia con el misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Y en el pasado, era un lujo vestir una prenda de este color, y por lo tanto se asocia con el lujo y la realeza. Algunas marcas la usaron para proyectar la fantasía y magia, mientras otras lo lujoso y elegante. Rosa. Este color se asocia con la dulzura, la amabilidad, la ternura, el romance, la suavidad y la seducción, y normalmente se le reconoce como un color femenino. Por un lado, empresas como Victoria's Secret la usan para explotar esa feminidad, y las organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama también usan este color. Naranja. Este es el color de la diversión, de lo exótico y de lo poco común. Es un color claramente incitante y extrovertido, que llama mucho la atención y se asocia con la calidez. Sin embargo, existe la vieja percepción de que el naranja es barato o de bajo presupuesto, aunque esto está cambiando, tomando el significado de lo amigable, exótico, intenso y llamativo. La mayoría de las marcas que lo utilizan intentan proyectarse amigables, divertidos y alegres. Algunos establecimientos de comida rápida la usan para atraer la atención y estimular el apetito. Sin embargo, después de un rato puede volverse molesto y hacer que las personas quieran irse. Y creo que cumple su objetivo para un servicio de comida rápida, ¿no? Amarillo. Este color por un lado simboliza la energía, alegría, iluminación, optimismo y diversión, y por el otro simboliza la envidia, celos, incertidumbre y quietud. Por lo tanto, el color amarillo sería muy ambiguo. Además, así como el naranja, la excesiva presencia de amarillo puede llegar a irritar a una persona. Las marcas suelen usarla para proyectar alegría, optimismo y amistad, además de ser un color bastante llamativo que contrasta muy fácilmente. Negro. Este color representa el poder y también la muerte, aunque en el mundo de la moda es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. Este color puede proyectar la objetividad y la funcionalidad. Además, es uno de los colores favoritos en el mundo de la moda. Y así como el morado puede ser visto como un color lujoso, y muchas empresas la usan para proyectar seriedad y seguridad. Además, que puede hacer lucir a una persona más delgada. Gris. Este color tiene distintas connotaciones según la cultura. En algunos casos puede ser interpretado como la indeterminación o la mediocridad, pero según los expertos significaría la paz, la tenacidad y la tranquilidad. Marrón. Es asociado al chocolate, la tierra, la madera o el otoño. Este expresa la confortabilidad, humildad y equilibrio. Muchos lo asocian a la experiencia, lo acogedor y anticuado, y ha sido uno de los colores más rechazados desde la Edad Media, aunque es usado ampliamente en la moda. Además, según la psicología del color, este causaría lástima o compasión. Así que ya saben.
Muy bien, ahora ya tienes toda una paleta de colores para ser usada oportunamente. Depende de ti dónde, cómo y cuándo usarás este conocimiento. Ahora me interesa mucho saber tu opinión. ¿Crees que realmente los colores pueden influir en nuestras decisiones o que puedan evocar emociones? Listo, chicos. Y ahora, ya para terminar, quiero mostrarles este video sobre iluminación en el cine. Y todo esto que hemos visto ahora sobre la iluminación, sobre los colores, y lo que les dije hace un momento, ¿no? Cómo utiliza toda esta teoría un director para poder transmitir sensaciones. Y no es solamente iluminar bien o correctamente. Hay veces que hay que utilizar sombras. Hay veces que hay que exagerar en la iluminación. Los colores, como han visto hace un ratito, transmiten emociones. Entonces, ya dependerá de la habilidad, como le dije, del director, para saber utilizar lo que le va a servir para transmitir lo que quiera transmitir. Así que vamos a ver este video sobre la iluminación en el cine. El componente primordial del cine y de la creación audiovisual es solo uno: la luz. Sin luz, el trampantojo de la representación cinematográfica perdería su esencia y solo nos quedaría la oscuridad del abismo. El arte de la dirección de fotografía es la habilidad de construir la imagen dentro de ese vacío, mediante luz, texturas, colores y composición del encuadre. Todo esto conforma el alma de una película. Un buen director de fotografía hará que nuestra película transmita mejor su mensaje. Y por eso he querido traerte este vídeo a ti, aguerrido o aguerrida aspirante a cineasta, o amante del cine con inquietudes que van más allá de la mera contemplación cinematográfica, porque quiero hablar de las películas que a mi juicio han aportado más al noble arte de la dirección de fotografía, para que te inspires, para que copies, para que asimiles, pero sobre todo para que entiendas de qué estamos hablando cuando hablamos de una buena dirección de fotografía. He elegido 10 películas que no necesariamente tienen la fotografía más bonita de la historia del cine. Para eso tendríamos que hacer otro top 10, en el que seguramente figurarían películas como 2001 Odisea en el espacio, Samsara, Satan Tango o The Fall. Aquí, sin embargo, he querido aunar las películas cuya fotografía más me han transmitido, ya sea en términos de belleza plástica o, sobre todo, de narración. Y es que una fotografía al servicio de una historia que conmueva y que a la vez narre, que sea un agente transmisor de esa historia, es una fotografía bien aplicada. Yendo en orden cronológico, vamos a ir con la primera película, Ciudadano Kane. La ópera prima de Orson Welles es el epítome perfecto de los postulados estilísticos más arriesgados que ya empezaron a defender autores como Sergei Eisenstein, John Ford o Kenji Mizoguchi. Es este último quizá la mayor inspiración de Welles para llevar al extremo el uso de una poderosa herramienta, la profundidad de campo. Este concepto permitía hacer un montaje dentro del cuadro. Mizoguchi explota las posibilidades de este recurso para encuadrar dentro del encuadre y para jerarquizar, aumentando las posibilidades de significación dentro del espacio de la pantalla. Welles recoge estas ideas para dotar de un poder metafórico a cada uno de los fotogramas de Ciudadano Kane, porque ese debe ser el objetivo de todos los componentes de una obra, el mensaje a través de la narración y la metáfora. Mediante objetivos de poca distancia focal, grandes angulares y una película más sensible, Welles consigue transmitir este efecto de magnanimidad arrogante del protagonista. Además, el juego de claroscuros de tintes expresionistas sugiere un mundo lleno de contradicciones y misterio, consiguiendo dotar de gran profundidad al personaje alrededor del cual gira la película. La película número 2 de este listado es Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia es la película en la que quizá mejor se exprese la insignificancia del ser humano frente a la enormidad de la naturaleza. Esto se logra sobre todo con la fotografía, mediante composiciones rectilíneas y magnánimas, efecto potenciado por el uso de grandes angulares y la película de 70 mm.
Llama la atención además la composición del cuadro en la que el horizonte queda por encima o por debajo de los tercios. El horizonte es aplastado a los márgenes del encuadre, para decirnos que no somos nada en el vasto y traicionero desierto que se abre ante nosotros. La tercera película de este listado es El Padrino. Antes del Padrino, las películas estaban iluminadas de forma que pudieran verse en los famosos drive-in americanos. Es decir, tenían una gran cantidad de luz para que pudieran verse en esos espacios que eran normalmente muy oscuros. Con El Padrino, los estudios tuvieron que empezar a hacer dos tipos de negativo para la proyección, uno dirigido a este tipo de espacios y otro para las salas de cine. La fotografía también estaba condicionada por el maquillaje de Marlon Brando. Era, por lo tanto, fundamental la iluminación tenue y llena de sombras. Pero, como siempre que la genialidad marca una huella en la historia, la necesidad se convirtió en virtud. Gordon Willis, su director de fotografía, creó una nueva tendencia en la fotografía del cine, con sus luces tamizadas y volumétricas. La cuarta película es Barry Lyndon. Seguro que ya sabes la famosa historia de las lentes de la NASA utilizadas en esta película, cuya apertura de f0,7 permitía iluminar escenas con la luz de unas velas. El deseo de Kubrick era hacer la historia lo más visual posible sin apoyarse en demasiados elementos tecnológicos. Las composiciones pictóricas y el uso de zooms ayudan a transmitir ese efecto visual que exagera la enormidad, a su vez pequeña, de los elementos dentro de un encuadre. Todo ello sin fragmentar el espacio ni el tiempo. La quinta película de este listado es Días del cielo. Seguro que ya sabes del amor que siente Terrence Malick por la luz del atardecer y el amanecer, la llamada hora mágica. Junto con el director de fotografía cubano Néstor Almendros, rodaron gran parte de Días del cielo en esta codiciada franja de tiempo para crear un efecto pictórico y dotar de una mayor profundidad a la historia. Para ello se utilizó por primera vez en el cine un negativo de alta sensibilidad, con la que se permitía rodar en circunstancias de poca luz. Podría decirse que la imagen de la película remite a la obra pictórica de Edward Hopper o Gustave Courbet. Pero de lo que sí estoy seguro es de que esta es la película con la dirección de fotografía más bonita que he visto en toda mi vida. Y vamos con la sexta película, Blade Runner. La fotografía de Blade Runner marcó la estética de otros grandes exponentes del género de la ciencia ficción que vinieron después. Films como Akira, Ghost in the Shell, Dark City o Matrix beben de la influencia de Blade Runner. En esta película, el director de fotografía Jordan Cronenweth crea luces venidas de la nada y atmósferas vaporosas para introducirnos en esta historia. Siempre he pensado que Blade Runner es una película que funciona por acumulación más que por otra cosa. No es quizá la película más memorable del cine en lo que a trama se refiere. Sin embargo, es una película que funciona muy bien gracias a las ideas filosóficas que transmite, a la dirección de fotografía, a la banda sonora de Vangelis, que es maravillosa, a la dirección de arte y, en fin, a todos esos elementos técnicos y artísticos que han hecho de Blade Runner una experiencia sensorial que traspasa lo racional. Y vamos con la séptima película, In the Mood for Love, que en España se tituló como Deseando amar. La película de Wong Kar-wai se trata de una historia que está contada desde un recuerdo, y para ello se ha querido transmitir esa idea de fragmentación casi onírica, apoyada en el uso de la cámara lenta y la banda sonora arrebatadora, para retratar escenas de la vida cotidiana de los dos protagonistas. Llama la atención los encuadres aparentemente extraños de los personajes, que viene a subrayar esa falta de cercanía entre los dos protagonistas. In the Mood for Love es otra experiencia audiovisual plena, en la que el qué casi importa menos que el cómo. Cabe destacar que Wong Kar-wai indicó a sus actores que la película era poco o nada verbal, que deberían dejar que sus cuerpos hablasen. Esta idea está transmitida maravillosamente por la fotografía de Christopher Doyle, uno de los autores más personales en este ámbito. La octava película es La escafandra y la mariposa. Podría haber elegido la película que lanzó a Janusz Kaminski al estrellato de los directores de fotografía, La lista de Schindler, pero creo que su trabajo en La escafandra y la mariposa, por su audacia, es un ejemplo de lo que se puede hacer con la fotografía para transmitir.
Aquí, las leyes clásicas de la dirección de fotografía son abolidas para dar rienda suelta a un estilo libérrimo, en el que se intercalan composiciones académicas con ángulos aberrantes y movimiento de cámara sorprendentes para transmitirnos el estado emocional del protagonista. La novena película de este listado es El árbol de la vida. Esta es el segundo exponente de Malick, quizá el mejor observador del mundo en la actualidad. En esta ocasión se sirve del trabajo del mexicano Emmanuel Lubezki. Sé que muchos de los que veis este canal sois de México, así que debéis sentiros orgullosos porque que sepáis que tenéis uno de los mejores directores de fotografía vivos que existen en la actualidad. En esta película, Malick vuelve a dejar patente su fascinación por la naturaleza, de nuevo rodando en la hora mágica para captar los tonos del atardecer. En El árbol de la vida se usa de forma intensiva el gran angular, para captarlo todo en ese juego que nos plantea Malick de mostrarnos la vida. El uso de la Steadicam nos transmite la idea de que la cámara levita en el espacio, como si fuera un fantasma observador que flota por las estancias de esta película. La 10ª película de este listado es Papuzza. Papuzza es quizá el último gran trabajo en blanco y negro, con permiso de la también polaca Ida. Es una de esas películas en las que casi cada fotograma podría imprimirse para ser expuesta en una galería de arte. Me recuerda muchísimo a la obra de Sebastião Salgado, con esos retablos del día a día de un grupo de nómadas en su vagar por Europa. Cada plano, con su cuidadísima iluminación, consigue transmitir una idea o una emoción con muchísima precisión. Abundan los retratos en primer plano y las escenas a cámara lenta, para recalcar ese ritmo moroso, contemplativo. Bien, chicos, y bueno, eso fue todo por ahora, y en este último video, como ven, lo que les he querido mostrar es como la importancia de la iluminación y del correcto uso del color para transmitir lo que el director pues quiera transmitir, ¿no? Y esto se utiliza tanto en el cine, en la televisión, en un video que hagamos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, no es solamente dominar la técnica, sino saber utilizarla para conseguir el fin que buscamos. No sé si sobre lo que hemos visto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Antes que se me olvide, hay una persona, déjenme ver, Danitza, que me pidió el link de la primera clase. Te lo voy a pasar, Danitza.